de uno. La mañana de Onda Cero. Lo bueno de los viernes es que hay cultureta, lo bueno de los viernes es que ya empieza el fin de semana, lo bueno de los viernes es que Alberto Aparici debería estar aquí para hacer una sección sobre divulgación científica, que también es cultura, es verdad. Lo que pasa es que Alberto al final no ha venido. O sea, no sé dónde está. ¿Alberto? Carlos, que estoy aquí. ¿Aquí dónde? Porque ¿aquí dónde es? Bueno, sí, perdona, yo creía que había avisado a Zumer. ¿Estás en tu casa? No, estoy en Saturno. Es que, bueno, me fui el lunes con Juan Ramón. Sí, me fui el lunes con Juan Ramón a Titán, que ya sabes que es mi luna favorita del sistema solar, y me he decidido que me he quedado aquí unos días. ¿Quién es Juan Ramón? Perdóname. Con Juan Ramón Lucas, con el director de La Brújula. Con Juanra. Hombre, magnífico programa y magnífico profesional y mejor persona. Y estoy aquí disfrutando de estos mares de Titán, sin turistas, sin Black Friday, y es todo maravilloso. Ya. Que ahora también viajas entonces a sitios espaciales con Juan Ramón Lucas. Pues eres muy original, o sea que un poco de creatividad, ¿no? Como por la mañana viajas, pues por la noche también viajas. Carlos, sí, en este programa, como en la vida, lo único que hacemos es copiar a Carl Sagan y copiarlo mal. O sea, esto es así, pero no, en La Brújula no hacemos lo mismo, ¿eh? O sea, hay algunas diferencias porque ¿Esto qué es? Pues no lo sé, ¿esto lo habéis puesto vosotros para que me calle? Que estaba sonando ahí donde tú estás. No, que va, esto tiene que ser vuestro. ¿Que está pasando algo raro? No. Pues no sé, entonces que Fran mire, se nos ha colado música o algo así. Es que está entrando un señor. ¿Cómo que está entrando un señor? Con fanfarria incorporada. ¿Qué dices? A nuestro estudio en este momento. Pues ese no es mío, ¿eh? No es un invitado tuyo este. No se siente que se ha equivocado usted de programa. Con la venia, señor Alsina, intervengo en esta sección por orden del Sindicato de Invitados Científicos de Radio. Seré breve. Como tribuno de este colectivo, procedo a leer el comunicado que obra en mi poder y cuyo destinatario es este programa. ¿Pero qué es el Sindicato de Invitados Científicos? El Sindicato de Invitados Científicos de Radio hace saber que el pasado viernes fueron vulnerados los derechos del invitado don Francisco Navarro, a la sazón glaciólogo, habida cuenta del tiempo total del que éste dispuso para exponer las materias por las que fue convocado. Este tiempo fue exactamente de 4 minutos y 13 segundos. Esto es solo un 29% del tiempo total de la sección. Esto es menos del tiempo mínimo establecido del 33% según convenio firmado del consabido sindicato. Sección 4, párrafo 18. Dicha vulneración no puede ser ignorada. Por ello, y como la ley establece, ha de llevarse a cabo un desagravio en el siguiente plazo de tiempo. Ya. Ahora mismo, vamos, ya. Por favor, traigan al damnificado, don Francisco Navarro. Bueno, todo esto es culpa de Alberto, que es el que distribuye el tiempo en su sección. La ley. Oiga, ley. Pero que esto, usted no puede decirme cómo hacer la sección se hace pues a veces... Claro que puedo, señora Aparici, es la ley. En caso de incumplimiento, aténgase a las consecuencias. Eso es todo, buenos días. Espíritu tan navideño trae el del sindicato este. Yo no sabía que había un sindicato de invitados científicos de radio, ni que teníais ahí estipulado cuánto tiempo tiene que hablar el invitado en cada sección. Ni que tenían a un grupo de fanfarria o algo por el estilo. Pues esto a mí nunca me había pasado, Alberto. Pues a mí tampoco, mira. Tienes una sección ahora mismo que para mí es incómoda, porque me genera problemas de estas características. Esto ni en la política me pasa. Bueno, pues vamos a arreglarlo, ¿vale? Ten cuidado que se ha quedado el señor este en el control de sonido, que está vigilando. Claro, porque es una especie como de policía de los invitados. Ha dicho que hay que desagraviar al invitado de la semana pasada ya.
Pues nada, venga, vamos a hablar otra vez de lo de la semana pasada, que es de hielo, esta vez sin guión, porque el guión que me había preparado pues lo voy a tirar. Ya, y bueno, ¿ya el invitado dónde lo sacamos? Pues el invitado no está ahí, no lo han traído, dicen hagan entrada. Francisco, ¿estás ahí? No. Sí, estoy aquí, buenos días. Está aquí, vale, muchas Pues muchas gracias por venir invitado por este señor de las trompetas. Bueno, pues eso, que vamos a volver a ver, ahora hay que refrescar un poco la sección de la semana pasada, porque igual habrá oyentes, yo no digo que sea lo habitual, pero habrá oyentes que el viernes pasado pues estaban en otra cosa. Pues claro, todos los oyentes que se han incorporado esta semana, que serán seguro pues decenas de miles. Por ejemplo, claro. Entonces, bueno, pues venga, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Bueno, el viernes pasado lo que nos planteamos es cómo es posible que sepamos que en el último periodo glacial, por ejemplo, eso es una cosa que está en las enciclopedias, las temperaturas eran pues de media 5 grados más bajas que ahora. O cómo podemos hablar pues de cuánto CO2 había en la atmósfera antes de que hubiera aparatos, ¿no? Hace 1000 años, hace 2000 años, ¿no? Y resulta que un lugar estupendo para buscar pistas sobre todas estas cosas es el hielo. Porque el hielo es capaz de retener información en las diferentes capas que van cayendo año tras año con las nevadas del invierno, ¿no? Y esa información se puede mantener ahí porque si el hielo no se mueve mucho, durante cientos de miles o incluso durante millones de años, ¿no? Entonces, este hielo, que ha de ser un hielo con mucha memoria, se ha de acumular en los lugares donde no se funde en verano, ¿no? Por ejemplo, se funde poco. Los glaciares de las montañas, los polos, y por eso contiene toda esta información de hace mucho tiempo. Pues bueno, hoy podríamos retomar el tema, pues preguntándonos, por ejemplo... Alberto, que está bien que refresques un poco la memoria de los oyentes, pero si tenemos que desagraviar al invitado de la semana pasada, igual no dejar que hable él no es una bonita manera de desagraviarle, ¿no? Sí, termino enseguida. A ver, yo lo que decía era una pregunta interesante que se nos quedó además la semana pasada es, vale, tenemos uno de estos trozos de hielo que hemos sacado de un glaciar o del suelo de la Antártida, pero ¿cómo sabemos lo antiguo que es, por ejemplo? O también podríamos preguntarnos otra cosa. Alberto, perdóname que te interrumpa yo de nuevo. He hablado mucho, ¿no? Si ya has presentado al invitado, sí. ¿Por qué estas preguntas no se las trasladas a él? Que es el que realmente sabe de este tema bastante más que tú. Bueno, de hecho, le he presentado, he dicho su nombre, Francisco Navarro, pero no he dicho dónde trabaja, ¿no? Es investigador en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? En estas cosas del hielo. Y ahora ya pregúntale algo, ya dale paso para que ya hable él, no tú. Vale, de acuerdo. Vamos a ir precisamente con eso. Le has dado los buenos días antes, ¿no? Pues... Buenos días, Francisco. Buenos días. Entonces, pues vamos a empezar por el principio, le puedes decir tú. O sea, las cosas que se quedan atrapadas en el hielo. Y estábamos diciendo, hay que saber cómo de antiguo es ese hielo. Entonces, cuando tenéis, tú le puedes preguntar, por ejemplo, cuando tenéis una de esas columnas que sacáis ahí del suelo de la Antártida, ¿cómo sabéis qué parte de la columna es más antigua y cómo de antigua es? Y él ahora responde a la pregunta, por ejemplo. Bueno, lógicamente la parte más antigua es la parte que está más hacia el fondo, salvo que se hayan producido plegamientos. También hay que tener en cuenta que puede haberse producido fusión en la base del glaciar en contacto con la roca y haberse perdido también parte de esos estratos. Pero digamos la parte más interesante es el cómo se realiza lo que sería la datación. Y realmente... digamos, para los primeros 60.000 años es una cosa que es simplemente contar los estratos anuales, muchos de ellos visualmente, que es una cosa que puede parecer bastante aburrida. Básicamente basado en el que la nieve que ha sido depositada en verano, el hielo que proviene de esa nieve tiene burbujas mayores y entonces es un hielo más claro. Entonces hay una alternancia entre estratos claros y oscuros. Para hielo más antiguo, donde ya esto no es evidente, también hay polvo. Y ese polvo es más abundante, por ejemplo, en verano, que es cuando hay viento, y en las zonas cercanas al glaciar no hay nieve y entonces sopla el viento y se recoge y entonces también son estratos más oscuros. Cuando ya tampoco esto vale, digamos la parte visual, pues se usan también medidas de la resistividad eléctrica. Por ejemplo, la nieve que está en el hielo glaciar también tiene sal marina que fue traída de los océanos y entonces la parte que se extrajo durante el verano, que es cuando hay menos hielo marino, pues esa tiene más sal, ese hielo correspondiente, y por lo tanto tiene más resistividad y se van notando estos picos de resistividad. Hay un montón de técnicas. Hay también, quedan en el hielo marcas de explosiones nucleares, por ejemplo, de las típicas del Pacífico en los años 50 del siglo pasado. El estrato de Chernóbil, por ejemplo, también hay una marca de radiactividad de cesio 137 también que es muy clara. Erupciones volcánicas conocidas que quedan también registradas y se pueden correlacionar.
Por otro lado, ya si nos vamos a más antiguo, podemos utilizar radiocarbono en materia orgánica. Lo que pasa que en este caso, por decaimiento radioactivo, pero en este caso, digamos, queda limitado unos 50.000 años la datación. Pero si queremos ir a más antiguo, las propias cenizas volcánicas pueden ser también datadas por el decaimiento radioactivo del potasio al argón, y esto ya nos lleva entre 100.000 años hasta varios miles de millones de años. O sea que esto ya prácticamente hasta el origen de la Tierra. También se pueden medir inversiones del campo magnético terrestre, utilizar modelos de flujo y de acumulación, modelos matemáticos, digamos, que se resuelven con programas de ordenador. O sea, hay una gran variedad de técnicas, muchas de las cuales, digamos, se utilizan en paralelo precisamente para correlacionar los datos y tener una especie, digamos, de doble comprobación en muchos casos. Sí, ¿tú tienes algo que preguntar, Alberto? Sí, ha comentado Francisco que bueno, que había técnicas que te permiten llegar a miles de millones de años, pero no tenemos hielo tan antiguo, ¿no? El hielo más antiguo es unos cuantos millones de años, digamos, ¿no? Sí, ahora mismo el más, digamos, el datado ha llegado hasta 2,7 millones de años. El encontrado, por así decirlo. Vale, y tengo otra pregunta. La semana pasada hablamos mucho de que es posible en este hielo pues recuperar burbujitas de aire que nos dan pues como una especie de muestra de cómo era la atmósfera en aquella época. Cómo era la atmósfera de hace miles de años. Qué interesante. Y podemos saber pues cuánto CO2 había, cuánto metano había y estas cosas. Pero también hemos visto que hay como reconstrucciones de cuál era la temperatura de la Tierra en esa época. Entonces, ¿cómo se puede reconstruir la temperatura? Una cosa es saber la composición de la atmósfera y otra cosa es la temperatura. Bueno, en este caso, para el tema de la temperatura, realmente lo que se estudia es la proporción entre isótopos, pero estables. En otras técnicas se utilizan isótopos inestables. En este caso son las proporciones entre isótopos estables del oxígeno. Por ejemplo, hay oxígeno 16 y oxígeno 18. Que se diferencian en el número de neutrones. Efectivamente, ¿no? El oxígeno 18 tiene un par de neutrones más y por lo tanto es más pesado, digamos. Entonces esto lleva consigo que cuando se produce evaporación del agua marina, para producir vapor de agua, es más fácil que se evapore el oxígeno 16 que el 18 porque simplemente que es menos pesado. Y por contra, sin embargo, cuando se produce la condensación en las nubes de las gotitas de agua que tienen oxígeno 18, sin embargo, son más proclives a caer en forma de nieve que las que contienen el oxígeno 16. De tal forma, y además, lo importante, digamos, es que la relación entre la proporción, digamos, entre uno y otro depende a su vez de la temperatura. O sea, que con temperaturas más frías, la diferencia entre las abundancias de uno y otro isótopo es mayor. Y digamos que se evapora más fácilmente cuando hace frío el 16 porque es más ligero, ¿no? Esa sería una de las... Sí, efectivamente, eso es. Y también se puede hacer con el oxígeno 16 o oxígeno 18 o también con el deuterio, la proporción entre el deuterio y el hidrógeno. El deuterio es también un isótopo del hidrógeno que tiene un protón más y por lo tanto es más pesado y, digamos, la regla es exactamente la misma. Con el valor añadido, digamos, de que en el caso del hidrógeno y deuterio, además esto es un indicador de la humedad relativa, la velocidad del viento en el momento en el que se produjo la evaporación, etcétera. E incluso ya, digamos, hay un tercer mecanismo que es la proporción de la cantidad, la concentración de berilio 10, que es un isótopo que se produce por la radiación cósmica, y en este caso este es un indicador de la cantidad de insolación, un proxy que llaman, de la insolación. O sea que, digamos, combinando esta serie de técnicas somos capaces de saber cuál fue la temperatura en esos tiempos pasados. ¿Y por qué nos interesa tanto estudiar el clima del pasado? Bueno, hombre, el clima del pasado realmente, por un lado, no solo es el clima, o sea, la información que obtenemos en los testigos de hielo no hace referencia únicamente a lo que eran las temperaturas, humedades relativas y viento, sino que nos habla también de cuál era el nivel del mar, cuál era la acidez del océano, qué cambios se produjeron en la vegetación, puesto que también quedan recogidas en partículas, en polen, en el hielo, cuál fue la actividad volcánica en el pasado, pero que en cualquier caso, uno de los intereses, digamos, del estudio del clima del pasado es que también puede ser nos da indicaciones, unas claves de cuál será la temperatura futura en función de cuáles puedan ser las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado también hay que destacar, digamos, que este tipo de estudios que se hacen habitualmente en el hielo también se hacen en sedimentos oceánicos. Y los sedimentos oceánicos nos llevan a muchos millones de años más atrás. Lo que ocurre es que en este caso, digamos, la ventaja de los testigos de hielo es que tiene una mayor resolución. Entonces, esa mayor resolución nos permite, pues, del orden de 10 veces más. Digamos, las proporciones de CO2, si las sacamos de sedimentos oceánicos, pues a lo mejor tienen una incertidumbre de más o menos 20 partes por millón, frente a unas 2 partes por millón en el caso de los testigos de hielo. Y en ese sentido,
ha habido un famoso glaciólogo, Richard Allen, que habló precisamente de los testigos de hielo, la datación con testigos de hielo como la piedra roseta de los datos paleoclimáticos, en el sentido de que nos puede servir como herramienta para ir poniendo en su sitio y datar con gran precisión las muestras extraídas de otros, por ejemplo, de sedimentos oceánicos que tienen mucho menos precisión. Hoy me han chivado, Francisco, que te vas a la Antártida a hacer investigación de campo. Efectivamente, dentro de una semana salimos ya para allá. Esa debe ser la parte más divertida. Sí, efectivamente, es la parte que más nos relaja. ¿Y qué es lo que vais a hacer allí? Pues básicamente llevamos muchos años haciendo distintos tipos de investigaciones. Sí. En este año concreto, digamos, es la que llevamos más tiempo haciendo, sí, porque hay un par de glaciares junto a la base antártica española, en las cuales tenemos una red de medidas de acumulación y ablación que lleva aproximadamente unos 15 años, y estos datos de acumulación y ablación nos proporcionan lo que es el balance de masa del glaciar, que es la cantidad de masa que está ganando y perdiendo, o sea, hay una ganancia o pérdida de masa neta, y estos datos forman parte de una red internacional del World Glacier Monitoring Service, donde hay unos 200-300 glaciares repartidos por todo el mundo que llevan estudiándose varias décadas y que son los que se utilizan precisamente para medir, digamos, la salud en cuanto a pérdida de masa de los distintos glaciares del planeta. Pues ya nos contarás los resultados. Ahora que la semana que viene vamos a estar hablando de la cumbre del clima, yo creo que todos los días. Sí, por ahí estaremos también. Sí. ¿También pasa la cumbre? Sí. Pues te llamamos un día y nos cuentas cómo está desarrollándose. Alberto, gracias por tu sección que te ha hecho hoy Francisco Navarro. Bueno, porque el tribuno ha dicho que Francisco había de hacerlo. Y además porque yo estoy aquí a 1.500 millones de kilómetros, que también tiene sus dificultades. Que tampoco es que me importe tenerte tan lejos, te digo la verdad. Cuando no estoy te quejas, cuando estoy... no estás nunca. No es verdad. No estás nunca. Francisco, gracias por la visita. Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días. Alberto, hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. Bueno, si has regresado y si no entras desde allí, que para eso hemos pagado la línea. Exacto. Adiós. Chao. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...